Ciudad de Tokonosu, Japón, aeropuerto. El sonido de las grandes maquinarias se escuchaba en el lugar, que estaba abarrotado de gente, que entraban y salían de dichos transportes aéreos. Un joven de unos 18 años, de cabellos castaños, ojos color miel y una pequeña cicatriz en la mejilla derecha, se encontraba en la estación, sentado en los asientos de espera, mirando a las personas en el lugar. Vestido con una remera roja y sobre esta un chaleco con capucha de color gris muy oscuro, casi negro. Unos pantalones vaquero negro y unos calzados deportivos de color rojo. Su pantalón era sujetado por un cinturón de villa, con una cadena pequeña cayendo en el lado derecho. Y en su cuello, un pequeño collar de plata, con el diseño de un dragón occidental. El castaños llevaba puesto un par de auriculares, haciendo caso omiso, a las miradas curiosas que recibía de parte de las mujeres y algunos hombres. Sacando del bolsillo de sus pantalones un dispositivo móvil, observa el nombre de la canción que escuchaba Seize the Day de Avenged Sevenfold. Levantándose del lugar asiento, agarra una mochila que se encontraba en el suelo, antes de dirigirse lentamente a la salida de la estación, antes de observar cómo gotas de lluvia caían con fuerza, a través de la ventana. Simplemente genial, dijo el castaño, observando que no podía salir del lugar. Agarrando su celular, empieza a marcar el número de alguien. Vamos viejo, contesta, dijo mientras escuchaba el tono de línea. Hola. Issei. ¿Cómo estás? ¿Ya llegaste? Preguntó en respuesta a la persona al que llamaba. Siotou-san, estoy bien, llegué hace unas horas atrás, respondió Issei con calma. Mientras seguía mirando la lluvia. ¿Hace horas atrás? Te dijimos que llamaras cuando llegaras. ¿Sabes cómo se pone Oka-san cuando se preocupa?, respondió el padre del muchacho a través del teléfono. Lo siento, pero digamos que estuve haciendo algunas cosas, explicó el muchacho de pelos castaños con una mentira, ya que en toda esa hora, solo estuvo sentado en la estación. Está bien, al menos esto dejará que Oka-san me azote con tantas preguntas, dijo el padre, escuchando como su hijo reía un poco. Hace tiempo que no reías, hijo, mencionó con un tono triste el padre. Jejeje, sí, lo siento por eso, mencionó el castaño calmándose un poco. No sé por qué te disculpas, es bueno ver que al menos, no pierdes los ánimos, mencionó el padre, después de, dijo. No es necesario que me lo recuerdes, Otou-san, interrumpió Issei, mientras ponía una mueca triste. Ella eligió, y no me opondré, mencionó. Su hermano y su padre vinieron a disculparse en su nombre un par de veces, después de que te fuiste, dijo el señor Yodo. En serio les agradas, en especial al general, es raro ver que salga de su cuartel, solo para buscar a alguien, mencionó. ¿En serio? Dijo Issei mientras tenía un rostro sorprendido. Mándale mis saludos al general cuando lo veas nuevamente y dile que la decisión que tomó su hermanita, no afectará mi futuro. Ella eligió seguir un camino, en el que yo no estoy a su lado, comentaba el castaño, y yo haré lo mismo, continuaré mi camino de la misma manera, mencionó. Diles que no siento ningún tipo de rencor y que no la odio por lo que hizo, aunque dile también que le cobraré la cicatriz, pidió el castaño, y también dale mis saludos a Kara-san, dijo con un tono algo alegre. Está bien, hijo, se lo diré a tu madre y también a Sir Zetch, mencionó el padre. Recuerda inscribirte en la academia, que tu madre no querrá que te vuelvas un vago problemático idiota. Tal vez trabajabas conmigo en el escuadrón, pero no por eso dejarás tus estudios, dijo burlón el padre. ¿Idiota? Preguntó un poco ofendido el castaño. Es que lo vago y problemático, no te lo quita nadie, así que tu madre quiere que al menos tengas cerebro, mencionó con burla nuevamente. Jejeje, es broma, hijo, recuerda siempre, que tu madre y yo te amamos y deseamos lo mejor para ti a pesar de que antes eras un grandísimo pervertido, y que ibas tras todas las mujeres habidas y por haber, pero al menos rías cambio esa actitud tuya. Quedó en silencio, al darse cuenta que hablaba de más. El castaño suspiró al escuchar la metida de pata de su padre. Siotou, sé que gracias a ella muchas cosas cambiaron en mi vida, pero por favor, ¿podríamos evitar hablar de ella? Preguntó. Ups. Hijo, es que aún recuerdo lo feliz que, decía el padre antes de ser interrumpido nuevamente. Por favor, Otou, en serio, pidió el castaño, antes de ver cómo la lluvia cesaba, pero aún se podía sentir que volvería a llover en cualquier momento. Hablamos más tarde, ya tengo que irme, dijo Issei. Claro, hijo, y nuevamente inscríbete en la academia. Ya perdiste un año de estudio con el incidente de Kuo, mira que repetir un año, mencionó el padre. Sí, ya lo sé, pero sabes que no fue mi culpa, fue por el trabajo que tuve que hacer, dijo con desgano Issei, resaltando la palabra trabajo, antes de reír levemente. Ciertamente, pero muchas vidas se salvaron ese día gracias a ti. Esa es la razón del por qué Oka-san no te ha castigado, porque si fallabas el año por ser vago,
No quisiera saber qué es, lo que te hubiese hecho, dijo con un deje de miedo el padre de Issei a través del teléfono. Bueno, no importa, Sir Zetch se ha encargado de que los medios no supieran tu nombre después del atentado a la ciudad de Kuo, así que no tendrás problemas con ellos. Eso sí, decía el padre tranquilamente, antes de pasar a un tono de advertencia, sé precavido. Aunque los medios no lo sepan, el señor Gremory me dijo que puede haber algunos políticos y altos mandos de otros cuarteles que sepan de tu identidad, menciono. Entendido, tendré cuidado entonces, dijo Issei. Hasta pronto, Otou, te quiero, viejo. Se despidió el castaño cortando la llamada. Demonios, al menos, creo que será una buena forma de empezar de cero, lejos de aquel infierno, se dijo a sí mismo, mientras caminaba y miraba su teléfono, sin fijarse en su camino. Tump. Inevitablemente, por la desatención de Issei, que estaba perdido en sus pensamientos y pantalla de celular, choca con una mujer que estaba pasando frente a él, tumbándola. Ese pequeño golpe trajo de vuelta a la realidad al castaño, que mirando a su alrededor, pudo observar a una mujer en el suelo, sobándose la cintura por el golpe de la caída. Rápidamente el castaño se posiciona al lado de la mujer, para ayudarla a levantarse. De pelos violetas y ojos azulados profundos. Su rostro de suaves y hermosas facciones era enmarcado por un fleco, que bajaba por su frente y dos mechones que iban en los lados. Vestía un atuendo casual, un vaquero que se adhería a sus piernas y caderas, una blusa de igual color que su pelo, y que apretaban sus pechos copa de. La mujer levanta un poco la vista, solo para ver una mano con las palmas abiertas enfrente de ella. Sin dudar, lo agarra aceptando la ayuda. Mirando el rostro del propietario de aquella mano, se encuentra con aquellos ojos color miel, que la miraban con un deje de vergüenza. Lo siento, no estaba prestando atención a mi alrededor, se disculpó el castaño, mientras ayudaba a la mujer de pelos violetas a levantarse. No se preocupe, yo también estaba distraída, dijo la mujer sonriendo un poco, antes de empezar a buscar algo en el suelo. Issei, al ver esa acción, también empieza a buscar en el suelo, encontrando un maletín largo a unos metros de ellos. Acercándose al maletín, logra ver que este se encontraba abierto, y dentro del mismo un bokken, con una medalla de oro al lado. Viendo la katana de madera, varios recuerdos pasan por la mente del castaño, de un entrenamiento pesado en su infancia, de los momentos difíciles que había pasado en su crecimiento y de las muertes que había provocado. Cerrando del maletín rápidamente, con la intención de parar aquellos recuerdos, Issei lo agarra, antes de pasárselo a la mujer. Creo que esto es lo que estás buscando, dijo el castaño, mientras extendía el brazo con la maleta. La mujer de pelos violeta ve el maletín que tenía el castaño. Muchas gracias, dijo, agarrando el maletín. No hay problema, dijo el castaño, antes de mirar el horario en su teléfono. Creo que ya se me hizo tarde, mencionó. Nuevamente lo lamento por el pequeño accidente, se disculpó de nueva cuenta el castaño. No importa, ya dije que también tengo parte de la culpa, mencionó la pelivioleta, observando cómo el castaño se retiraba. Oye. Espera, ¿cómo te llamas? Intento detener la mujer, pero Issei ya se había marchado. Bueno, creo que otro día tendré la suerte de saber su nombre, dijo mirando la espalda del castaño. Busujima-sama, la voz apurada de otra mujer llama la atención de la pelivioleta. Era una mujer de pelos plateados y con un traje de maid puesto. Graifia-san, dijo con curiosidad la mujer de pelos violetas, pero sin dejar de mirar la espalda del castaño que seguía alejándose. Venga, Busujima-sama, su transporte la está esperando, mencionó la sirvienta, mientras agarraba el maletín que la pelivioleta tenía en manos. Claro, ya voy en camino, mencionó la pelivioleta mientras daba la vuelta y seguía a su maid. Mirando hacia atrás nuevamente, con la esperanza de volver a ver al castaño, solo ve a la multitud de gente que transitaba en el lugar. Con Issei y el castaño había salido del aeropuerto, y ahora se encontraba esperando un taxi. El bolsillo de su vaquero empieza a vibrar, informando al castaño que tenía un mensaje nuevo. Agarrando su teléfono, ve quién era el emisor del mensaje. ¿Otou? Dijo con duda, antes de abrir el mensaje y comenzar a leerlo. Genial, simplemente genial, eso es algo bueno, mencionó con una sonrisa. El taxi arribó al aeropuerto y el castaño subió en él. Dándole la dirección donde se quedaría el conductor, este empieza a conducir al lugar de destino. Pasado unos minutos, el taxi llega al lugar. Una casa pequeña de 2 pisos, en los suburbios fuera de la ciudad. El pasto estaba un poco alto, tal vez porque hacía un tiempo que nadie lo podaba. Pero la casa en sí, estaba en perfectas condiciones. ¿Este es el lugar?, se dijo confundido el castaño. Pagando al conductor de taxi, el castaño agarra su poco equipaje, por no decir su único equipaje, que era la mochila que llevaba.
Sacando una llave de uno de los bolsillos de su mochila, Issei entra a lo que sería su nuevo hogar. Adentrándose a la casa, logra ver que era muy acogedor. Las escaleras se encontraban en un lugar donde no molestaban, la sala tenía todo lo necesario, un sofá grande y dos pequeñas, una mesita, y una televisión LCD. Yendo a las habitaciones de atrás, llega a la cocina barra comedor, que se encontraba completamente amueblado y con una pequeña nota en la mesada. Agarrando la nota, el castaño empieza a leerlo. Yodo. Issei, ¿cómo te encuentras? Espero que bien. Sé que no ha sido nuestro mejor encuentro, la última vez que nos vimos, pero al menos quería darte esta pequeña sorpresa. Según tú sabías, tendrías un apartamento, esa información era mentira. Esta casa es un regalo de mi parte por todos los años de servicio a mi unidad y como un lo siento por lo sucedido con mi hermanita y la pequeña cicatriz que te he dejado en la cara, al no saber lo que había sucedido realmente. Espero te agrade, este pequeño regalo y lo siento nuevamente. Circes Gremory. PD. Hay una pequeña sorpresa más en lo que sería tu habitación. Deduciendo la actitud y personalidad de tu padre, te lo habrá dicho cuando salías del aeropuerto, así que disfrútalo. Después de leer la nota, una sonrisa surca el rostro del muchacho. Bendito loco, ¿en serio me dará el permiso? Y yo creí que era una broma de mi padre, decía en un tono alegre. Corriendo hasta el segundo piso, el castaño entra en su habitación. Con los muebles habituales de un cuarto. Un armario, un escritorio, una mesa de noche y una cama de soltero, que tenía una gran maleta encima. Acercándose rápidamente, el castaño, abre con cuidado y emoción la gran maleta. Dentro de esta, 5 objetos estaban ordenados de manera perfecta. Lo primero que el castaño agarra es un marco pequeño, con una fotografía dentro. La imagen de la foto mostraban a un pelirrojo aparentemente mayor, que estaba abrazado a un hombre de pelos castaños también de una edad mayor, su padre. Ambos con una botella de cerveza en la mano. En la imagen también se podía ver a 2 chicos de unos 14 años, uno de pelos rubios corto y el otro con el pelo platinado oscuro. Ambos jóvenes estaban a los lados de un castaño, también de 14 años, que resultaba ser Issei. Todos ellos vestidos con remeras sin mangas de color gris y pantalones camuflados. Mirando a la cámara. Circes Gremory. Ryu Yodo. Sagi Genshirou. Bali Lucifer. Grupo Ghost, reportándose para el trabajo. Eso era lo que tenía escrito, en uno de los bordes de la foto, la firma de los integrantes y lo que parecía ser el nombre de un escuadrón, con una corta frase. Issei sonríe un poco al observar la foto de su primera misión, antes de poner una mueca triste, al ver una vez más la figura del peliplateado. 2 años de que te fuiste de nuestro lado viejo. Espero que, en donde estás ahora, hayas encontrado tipos fuertes con quien pelear a cada rato, mencionó Issei con una leve sonrisa, mientras ponía la foto sobre su escritorio. Que descanses en paz, hermano, finalizó. Volviendo a mirar dentro de la maleta, agarra una tarjeta con el nombre de un banco en ella y una pequeña nota, pegada en el dorso. El dinero de todas tus misiones realizadas y que no cobraste. Suficiente, para vivir varios años, sin necesidad de trabajo. Eso era lo que decía la nota. El castaño solo sonríe, antes de poner la tarjeta al lado de la foto. Sacando el tercer objeto de la maleta, Issei se fija que era una caja de tamaño medio, abriéndose fija en su interior, que había varios cartuchos cargados y una placa de la organización en el que estaba. Pero con algo peculiar, el rango en la placa era diferente al que recordaba. Nombre. Yodo Issei. Rango. Teniente coronel. ID. 003, 42, 32. Apodo. Dragón sangriento. OASG, 2007, 2015, eso era lo que tenía grabado, la placa del castaño, que solo sonreía. Después de retirarme, los malditos vejestorios deciden subirme de rango, mencionó con esa sonrisa antes de negar con la cabeza. ¡Qué estupidez!, dijo, lanzando la placa en la cama. Volviendo a dirigir su atención a la maleta, el castaño observa los 2 últimos objetos, que estaban dentro, haciendo que Issei sonría con emoción. Es bueno ver que dejaran, que ustedes se queden conmigo, habló el castaño, agarrando uno de los 2 objetos restantes. El primero que agarró Issei, fue un arma de fuego. Una Desert Eagle personalizada. Casi toda el arma, era de un color blanco puro. El cañón tenía el grabado de un dragón en un lado y unas letras en el otro, que decía AR. War Lucifer. Cal 050, Albion. La empuñadura del arma, tenían un tono azulado casi celeste y el gatillo, tenía un color azul oscuro, al igual que el martillo del arma. Albion, después de su muerte, pasaste a ser mi compañero en las batallas, dijo Issei, mientras miraba el arma que tenía en su mano.
Con cuidado, el castaño vuelve a poner el arma de fuego en la maleta, antes de agarrar el último objeto que aún no había tocado. La expresión de Issei pasó a uno serio, al tener aquel objeto en mano. Aquella katana. La funda era de color verde esmeralda, con varios retoques dorados y el relieve de un dragón rojo cerca de la guarda, que era de color dorado. La empuñadura, también tenía un color dorado, con varios rombos de color negro. Tú fuiste mi compañero desde el inicio, dijo Issei, recordando varios sucesos tristes, peligrosos y bastante sangrientos, y siempre serás mi compañero, decía, antes de mirar la punta de la empuñadura, que tenía un nombre grabado, Draiga, mencionó, mientras desenvainaba la katana lentamente. El brillo del filo, era hermoso, aquel filo de color rojo como la sangre. Mirando su reflejo, a través del filo, el castaño sonríe un poco, antes de volver a envainar la katana. Lentamente, al igual que el arma de fuego, coloca la katana en la gran maleta, que luego de cerrarlo, lo bajó con cuidado al suelo y lo metió bajo la cama. El castaño lanzó un suspiro, antes de quitarse la mochila que llevaba en la espalda. Sacando un conjunto de ropa bastante peculiar, unas botas militar de caño medio y lo que parecía ser una radio portátil, que lo puso sobre la mesa de noche. Creo que ya está, solo tengo que limpiar el patio, verificar el lugar para ver qué más hace falta y, decía Issei antes de lanzar un largo suspiro, inscribirme en la academia, antes de que empiece el semestre, mencionó con desgano, bien pues hora de moverse y comenzar con esta nueva vida, dijo, yendo al primer piso, antes de volver nuevamente, al diablo, lo haré mañana. Exclamó, lanzándose a la cama para dormir. Disclaimer. High School of the Dead y los personajes y barra o algunos elementos de High School de XD utilizados en la historia, no son de mi pertenencia. El derecho de cada uno, a sus respectivos creadores y autores. Este fic lo hice sin ánimo de lucro, solo con el motivo de entretener. Arco 1. Entre vivos y muertos prólogo. La llegada de un dragón. Yodo Issei, actualmente de 18 años de edad. Hijo único de Ryu y Alexandra Yodo. Vivía en la ciudad de Kyo, y cursaba en la academia de dicha ciudad con normalidad, antes de mudarse a la ciudad de Tokonosu, para continuar su estudio. Esa era su faceta normal, por así decirlo. Pero su verdadera historia se remonta desde su nacimiento. Issei, había nacido huérfano de padres, según sabe, su madre biológica murió cuando estaba en el trabajo de parto y su verdadero padre lo abandonó en el orfanatorio de Tokio, después de salir del hospital. El pequeño castaño vivió 3 años en dicho lugar, antes de ser adoptado por una pareja de recién casados. La familia Yodo. Alexandra Hunter, actualmente con el apellido Yodo, es una mujer de origen europea. De largo cabello castaño y ojos negros profundos. Ella era una excelente médico, y se había graduado con honores de la universidad de su país. Para su mala suerte, la mujer era estéril y no podía concebir a un hijo. Luego estaba Ryu Yodo, de cabellos negros y ojos azulados. El hombre, era un militar de las fuerzas japonesas, y tenía el rango de teniente general. Actualmente, se encontraba retirado por diversos motivos, uno de ellos era estar más tiempo con su esposa. Ellos fueron la pareja, que adoptaron al pequeño Issei, que vivió 2 años con la familia Yodo de manera normal, antes de empezar a forjar su camino en el mundo. A sus 5 años, el pequeño Issei, encontró una de las habitaciones privadas de su padre, donde se hizo con la katana que actualmente posee. Su padre, al descubrir que Issei tenía a Draiga en su posesión, se llenó de orgullo y miedo. Orgullo, porque su hijo estaba interesado en el arte de la espada y miedo, por lo que llegaría a hacerle su esposa si se enteraba, que dejó a Issei manejar algo peligroso. Viendo que a su hijo le gustaba la katana, empezó a entrenarlo. En un principio, solo era, para que el pequeño castaño, tenga disciplina, responsabilidad y mayor control con la espada, además de que aprendería a defenderse solo. Pero luego vio, que el pequeño Issei, era un genio en el énfasis de la espada. Por lo que a Ryu se le ocurrió enseñarlo, como un ninja moderno, al igual que él. A la señora Yodo, no le agradó mucho la idea, y se lo explicó a su esposo, con una dolorosa charla. Aún así, aceptó al ver que su hijo realmente quería aprender. Pero le dio la condición de que, cuando empezaran con los estudios, también tendría que esforzarse para ser el mejor. 3 años pasaron, e Issei de 8 años de edad, ya tenía un control estupendo sobre la espada y también era un estudiante sobresaliente en su escuela, mas no el mejor. La habilidad de Issei con la katana era muy alto para su edad, tanto, que el señor Yodo, empezó a enseñarle lo básico en uso de otros tipos de armas, cuerpo a cuerpo. Claro, sin dejar el estudio del castaño de lado. A los 9 años, Issei obtuvo una maestría en la espada japonesa, gracias a su mentor y padre.
Y en ese año, Ryu tomó la decisión más difícil de su vida. Charlando seriamente con su esposa, el señor Yodo, quería meter a Issei al mismo lugar donde él había crecido. En las fuerzas militares secretas. Alexandra estaba reacia a aceptar que Issei entre en aquel lugar, no le agradaba mucho la idea, no quería que su único hijo se alejara de ella por mucho tiempo y menos, que aprenda a hacer algo que no creía apartamento para la edad del pequeño Yodo. Asesinar. Pero después de una larga y seria discusión, ambos llegaron a un acuerdo. Issei elegiría. Y para decepción y preocupación de la castaña, Issei aceptó. Con sus 10 años, el castaño fue confinado de sus padres. Pero él había dado la promesa de que se haría más fuerte para poder protegerlos. A ellos, que le dieron algo que en sus primeros pasos de vida creyó que no tendría. Familia. Ese año, Issei Yodo ya fue registrado como soldado recluta. Dentro de su internado, el castaño aprendió varias cosas, además de las asignaturas dadas en los cursos obligatorios de educación. Issei aprendió lo básico, cocinar, cazar y cultivar. Lo intermedio, pensar en una estrategia en el campo de batalla, moverse con sigilo, leer los movimientos de los oponentes en una pelea y defensa propia. Lo avanzado, que era el entrenamiento de armas de fuego de largo alcance y cuerpo a cuerpo. Antes de pasar en lo que sería, su entrenamiento del infierno. Los cursos de formación profesional, eran para especializar al sujeto, en diversos tipos de terrenos, climas y situaciones, antes de pasar a la última etapa. Issei al llegar a ese punto del entrenamiento, tenía 12 años, y él, junto a otros niños, mostró tener la aptitud para poder llegar a la final de su entrenamiento. Allí se mostró quiénes serían sus últimos maestros. Circe Gremory, era un prodigio de su generación, con solo 18 años, consiguió el rango de general de brigada, obtuvo varias medallas al valor y tenía la aprobación del capitán general, para armar su propio equipo. El pelirrojo, quería gente nueva en su equipo y esa fue la razón, del por qué entró como instructor. Circe fue elegido para entrenar a Issei Yodo, en el arte del asesinato, ya sea sigiloso o frontal. Para gusto y orgullo del pelirrojo, Issei era un chico prometedor, algo que él estaba buscando para su equipo. En su entrenamiento, Issei pasó con honores. Al terminar el entrenamiento, Issei volvió a la civilización por así decirlo. Con sus 13 años, el castaño ya tenía el rango de sargento primero. Al regresar con su familia, lo primero que sucedió fue ser aguardado por su madre adoptiva, siendo abrazado y besado por la castaña, que le decía cuánto lo extrañaba. Para luego saber que tendría una larga charla con ella, por no haberle escrito ni un solo mensaje. Cabe destacar que Issei, si no fuera por su entrenamiento, se hubiese cagado en los pantalones al ver el aura de una madre furiosa. Luego vino el abrazo y reencuentro padre e hijo. Decir que Ryu estaba orgulloso era poco, el pequeño Yodo, se había vuelto sargento primero, estando entre los suboficiales, en sus cortos 13 años. La familia Yodo, volvió a estar juntos y ese mismo día, Issei recibió de su padre, la katana con la que comenzó su camino. Drake pasó a ser de su pertenencia. Un par de meses, duró esa tranquilidad. Antes de que una noticia llegara a sus oídos. Issei, era solicitado por Circe Gremory, para integrar un grupo de infiltración y asalto. Esta vez, Alexandra, estuvo mucho más cerca antes de ceder. Pero al final lo aceptó, por el único motivo, de que Ryu, solicitaría su integración en el mismo equipo que Issei. Ya sea para estar con el castaño en sus misiones, como para protegerlo cuando estuviera en peligro. Ya que Ryu Yodo, no deseaba realmente que Issei, trabaje como asesino del gobierno, él solo quería que tuviera un rango, y que pudiera establecer su estado, para evitar problemas, cuando busque trabajo o quiera moverse por el país. Pero que solicitaran a su hijo, para integrar un equipo, era algo que no estaba planeado, por lo que él, solicitaría el permiso para ingresar al mismo equipo de su hijo. Para alegría y tranquilidad de la señora Yodo, la solicitud de su esposo fue aceptada. Y a consecuencia de eso, se mudaron de Tokio a la ciudad de Kuo. El año pasó, y Yodo Issei ahora integraba el grupo conocido como Ghost, o Fantasma de la traducción en inglés. Su equipo consistía de 5 miembros, su padre, que poseía el mayor rango. Su ex entrenado Circe, que a pesar de ser el creador del equipo, pasó a ser el segundo al mando, aunque no se quejaba, ya que tenía a una supuesta leyenda de la organización como líder. Bali Lucifer, un chico de su misma edad y mismo rango, tenía una personalidad callada y tranquila, pero con las ganas de un luchador, ya que siempre iba buscando pelea con Issei. El peliplatino tenía una gran habilidad con las armas de fuego y como el castaño, tenía un arma propia, la de Ser Tigel Albion. Y por último estaba Sagi Genshiro, también de 14, con los pelos rubios.
su rango era de cabo mayor, teniendo así el menor rango entre ellos. Pero aún así, el rubio tenía un arma propia como sus otros dos compañeros. Una daga de filo y empuñadura negra, atada a una larga cadena de color violeta, que tenía el final de la cadena con la forma de un dragón. Un arma que heredó de su padre, ya fallecido. Lo llamaba Britra. Ese era el grupo, en el que Issei integraba. En un principio, no se llevaba bien con sus compañeros, pero al final, empezaron a tratarse como hermanos. Los demás grupos, lo llamaron el trío de dragones, ya que las armas que usaban, tenían la imagen de un dragón. Así pasaron los años, el castaño, empezó a ver el bajo mundo, la realidad, como todo se movía a base del dinero y la extorsión, como existía personas que debían ser eliminados, y él se encargaba de darles muerte. Esa era la vida del castaño, tener una vida normal, con sus estudios en la academia, como cualquier chico, y cuando era solicitado por los altos mandos, ir a cazar y eliminar a sus objetivos, su segunda vida. Hasta que Issei cumplió los 16, no hubo cambios en aquella rutina, no hubo hasta que sucedió dos sucesos que cambiaron al castaño. El primero, conoció a una mujer, hermosa en cortas palabras, de pelos rojos carmesí y ojos azules casi verdosos, un año mayor que él, cursaba el segundo año, además era su senpai en la academia. Su nombre era Rías. El castaño se enamoró de ella después de conocerla un poco. Era inteligente, bastante audaz y muy atractiva. Ciertamente, a Issei no le sorprendía ver cómo Rías tenía a varios seguidores detrás de ella. Al principio, le costó acercarse a la pelirroja, ya que ésta creía que al igual que el resto, solo iban tras ella por su físico, pero Issei le demostró lo contrario. Se conocieron y varios meses después, para felicidad del castaño, se hicieron novios. Cuando llegó el momento de conocer a la familia de su pareja, el rostro de Issei fue un poema, al descubrir que su novia, era la hermana menor de Circes. El castaño, no tomó en cuenta nunca, el apellido de su pareja. Pero a pesar de eso, fue bienvenido en la familia Gremory. Rías descubrió entonces, que al igual que su hermano, Issei estaba en aquella organización, algo que la disgustaba. Y empezaba a hablar con el castaño, para que abandonara el trabajo, pero no lograba hacer mucho avance. La pelirroja tenía miedo, de perder al castaño, de que podría salir herido o muerto. No pasó mucho tiempo, para que un ejemplo llegara a Issei, pero dicho ejemplo cambió al castaño. Una misión de infiltración, fue lo que debían hacer Bali e Issei, ambos solos. Tendrían que lograr recopilar toda la información de una empresa que hacía tratos sucios con el mercado negro y extorsionaba a las empresas competidoras. Además de que hacían experimentos con la mutación y genética humana. Cuando llegaron al edificio, subiendo al piso que debían investigar, fueron emboscados. La batalla era de un solo lado, ya que el castaño y Peliplatino, a pesar de su entrenamiento, eran brutalmente superados por la cantidad de enemigos. Issei logra trazar una ruta de escape, para poder sobrevivir, pero no contaron con que los enemigos activarían una secuencia de autodestrucción en el edificio. Fue una carrera contra el tiempo, debían abrirse paso, antes de que todo el lugar vuele en pedazos y el edificio caiga sobre ellos. No lograron hacerlo a tiempo. El edificio empezaba a derrumbarse sobre ellos, por lo que tuvieron que hacer sus propias salidas. En medio de toda aquella destrucción, Bali e Issei saltan desde el quinto piso a la calle, dejando atrás a un edificio derrumbándose. Una caída que sobrevivirían gracias a su entrenamiento, pero no contaron con otro factor. Que habría más enemigos esperándolos fuera. Ambos lucharon, en pos de sobrevivir, pero un francotirador logró herir gravemente a Bali. Issei se encargó rápidamente del francotirador, al saber su posición, pero estaba preocupado por su compañero. Cuando llegó el transporte, que los extraerían del lugar, ya era demasiado tarde, Bali ya había perdido mucha sangre y no había manera de poder salvarlo. El ver a su mejor amigo, compañero y hermano, morir, fue algo que cambió a Issei, se había vuelto distante y recluido de los demás. Su actitud de alegre, fue cambiado por uno callado. Eso empezó a preocupar a su padre y esperaba que la siguiente noticia, al menos le quitara lo depresivo. El equipo Ghost, determinó al final, que Issei debía quedarse con el arma emblema de Bali. Ese día el castaño, obtuvo la Desert Eagle Albion de su hermano. Pero aún así, su actitud distante, no había cambiado mucho. Pero para sorpresa de todos, la única persona que lograba quitarle una sonrisa a Issei, era su novia. Rías Gremory.
Todos vieron que, el castaño sonreía solo cuando estaba con la hermanita de Circex, a pesar de perder a quien consideraba su hermano, Rías podía hacer sonreír al castaño. El año pasó, con la misma rutina anterior, con la ligera diferencia de que Issei en la hora de trabajar, era una persona fría, y ya no pensaba dos veces para matar a su enemigo. Eso le valió un nuevo apodo en la organización, lo llamaban Dragón Sangriento, ya que todas las misiones en la que iba el castaño, solo se convertía en una fiesta de sangre. Con sus 17 años, Issei consiguió llegar al rango de comandante y la rutina era la misma, hasta que la ciudad donde residía, sufrió un atentado. El líder, de la empresa que lo había emboscado el año anterior y era causante de la muerte de Balí, atacó la academia en la que él ingresaba. Cocabiel, era el nombre del líder de aquella empresa. El hombre, descubrió la identidad de Circex y el lugar donde residía, por lo que atacó la ciudad de Kuo, con la intención de acabar con un líder. Cocabiel, había plantado una bomba de hidrógeno en la academia, y planeaba hacerlo estallar, con todos los alumnos dentro. Pero no contó, con un pequeño problema para sus planes. Issei, logró abrirse paso, hasta lograr dar con el líder que los atacaba, acabándolo y logrando desactivar la bomba. El atentado fue transmitido por todo el país, y los medios buscaban a la persona que evitó una catástrofe. Fue allí donde el pelirrojo, tuvo que intervenir, para mantener oculto la identidad del castaño. Los medios no se enteraron de la identidad de Issei, pero la información se había filtrado, y algunos políticos, y grandes empresarios de Japón, supieron la identidad del castaño. Ese fue uno de los muchos problemas, que empezaron a surgir después del atentado, pero uno de ellos quebró el corazón del castaño. Un mes después de que pasara aquel incidente, se ordenó el cierre temporal de la academia, por lo que Issei, repetiría todo año de estudio. A base de eso, el tiempo libre de Issei era bastante, por lo que un día, decidió hacer algo fuera de su habitual rutina. Fue a visitar a su pareja, en un horario fuera de lo común, solo para ver cómo ésta lo engañaba con otro. Un rubio que conocía de la academia, que tenía la fama de príncipe. Kibayuto. Rías se percató de la presencia del castaño, y buscó la forma de defenderse, de defender aquella acción que estaba realizando. Mientras Issei, tenía tantas cosas en la cabeza, tantos pensamientos que cruzaban su mente, muchas cosas que decir. Pero hizo, lo que sería más sensato. Se retiró del lugar, dejando a la pelirroja y al rubio solos. Rías no quería perder al castaño, por lo que fue junto a su familia para que la ayudara, y cambiando algunos hechos, hizo quedar a Issei como el malo de la película. Y entendió su error al ver cómo su hermano, fue tras el castaño, con la intención de lastimarlo. Ambos se enfrentaron, cada uno con un argumento distinto. Circex diciendo que nadie lastimaba a su hermanita, e Issei que le dijo, que investigara la verdadera razón, del por qué la dejaba. La pelea se extendió demasiado, y el único que salió herido al final, fue el castaño, llevándose una cicatriz en la mejilla derecha. Circex le tomó la palabra al castaño, amenazándolo, de que si tenía la culpa iría tras él. Pero al final descubrió, que su hermanita, era la culpable de todo, Rías, estaba engañando al castaño. Intentó disculparse con Issei, solo para recibir, el acta de renuncia de la organización, firmado por el capitán general y aprobado por los altos mandos. Ese día el castaño, abandonó la organización y el grupo Ghost. Issei, le dijo a su padre, que quería vivir solo en ese momento, que quería apartarse de todos. Ryu entendió los motivos de su hijo, por lo que aceptó. En cambio, Alexandra, volvía a estar reacia a dejar que su hijo se fuera de su lado, pero tomó en cuenta, de que el castaño, ya estaba llegando en la edad, en donde buscaría su independencia. Por lo que a pesar, de su desagrado a la idea de que Issei se fuera, aceptó la decisión de su hijo, con la condición de que esta vez le mandara mensajes. Pasó 2 meses, hasta que llegó el cumpleaños del castaño. El 21 de enero del 2016. El último cumpleaños, que pasó con su familia. Unos días después, antes de su marcha, Ryu le dio un pasaporte y un pasaje pagado de avión. Un viaje a Tokonosu, la ciudad donde había nacido. El castaño recibió con gusto lo que su padre le había dado, antes de ir a la ciudad mencionada, para empezar una nueva vida. Llevándonos a la situación actual. Actualidad 3 de febrero del 2016, bien ya tengo, para mis alimentos y ya me registré en la academia, decía el castaño que estaba en un parque de la ciudad, observando cómo algunas pasaban caminando, y otras pasaban trotando, haciendo ejercicio, así que esto es una verdadera paz. Dijo el castaño, mientras inhalando hondamente, antes de lanzar un largo suspiro, me agrada, mencionó mientras tenía una suave sonrisa. El sonido de varias patrulleras llaman su atención, mirando la dirección de donde provenía el sonido.
Eso no te incumbe, que se encargue la policía local, decía Issei mientras empezaba a golpear el suelo con sus pies, antes de suspirar, una miradita no hará nada malo, mencionó, empezando a retirarse mientras que en la casa del castaño, la radio que había llevado consigo estaba reproduciendo una transmisión en tiempo real, Delta, 3, 4, Tango, Hotel. Nivel de alarma. Rojo código 5. Tiempo estimado, 2 meses. A todos los oyentes de este mensaje, estén alerta, eso era lo que transmitía la radio, repitiendo unas cuantas veces, antes de quedar en silencio, pero el castaño no se encontraba presente para poder descifrar el mensaje que había dado el aparato. Y ese mensaje, marcaría el inicio de una nueva era. Hasta aquí será el prólogo, si sé que puede ser aburrido. Pero quería explicar un poco de Issei, de su pasado, y del por qué tendría dichas habilidades.